Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy, junto a mi grupo que está conformado por Carla López, Matías Maldonado y Francisco Muñoz, y quien les habla, Javier Hidalgo, les hablaremos sobre el seminario llamado Formación y Consolidación de los Recuerdos. A continuación, los dejo con mi compañera Carla López. Muy buenos días, mi nombre es Carla López Durán, soy estudiante de terapia ocupacional de la Universidad Andrés Bello y en esta ocasión voy a realizar una breve introducción sobre la formación y consolidación de los recuerdos. El cerebro, a través de la comunicación de potenciales de acción, es capaz de reconfigurar y remodelar en permanencia sus propios circuitos. Esto gracias a la plasticidad de las conexiones entre estas neuronas. Los órganos sensoriales se activan por estímulos de los exteriores, haciendo que las señales del ambiente desencadenen posteriormente una actividad neuronal, que se desplaza por vía de tratamiento de mensajes sensoriales para posteriormente ser codificadas en las regiones especializadas de la corteza. Una escena en una fracción de segundo es capaz de desencadenar y excitar miles de neuronas alojadas en diferentes módulos. Los modelos de actividad neuronal tienen una organización espacial, que habla de la ubicación de neuronas, y una temporal, que habla de la frecuencia, ritmo o conexión de descargas. Estas pautas de actividad se propagan a zonas cerebrales asociativas, en donde se combinan las informaciones de diversas modalidades sensoriales. En estas áreas se asocian los estímulos visuales, los aromas, las impresiones, que habla de las temperaturas, o una emoción. El conjunto de estas representaciones forman el recuerdo. Las actividades neuronales también pueden propagarse hacia regiones cerebrales capacitadas para coordinar y ajustar los grupos de neuronas responsables del control de movimientos y controles motoros. En este punto la realidad está fraccionada y codificada en un referencial neuronal. Se crea esta forma de conjunto de representaciones centrales, en donde a cada recuerdo le corresponde una configuración de actividad neuronal única espacial y temporalmente. Estas configuraciones forman parte de vastas redes neuronales dentro de un mosaico de centros cerebrales. Las configuraciones dinámicas de la actividad neuronal en redes, que atraviesan diferentes estructuras del cerebro, permiten codificar varios aspectos de un recuerdo, ya sea la forma de un objeto, de un color, una localización y movimiento, olores, sabores, rostros, lugares o una conversación, entre otros. Los diferentes tipos de memoria utilizan los circuitos y estructuras del cerebro que interaccionan entre sí. Está la memoria semántica, que concierne los hechos y conocimientos generales, la memoria episódica, que almacena los recuerdos personales, la memoria procedimental, que hace el almacenamiento de procedimientos motores y cognitivos aprendidos, y la memoria operativa, que es la gestión del flujo de información en tiempo real y organización de nuestras acciones. Hay regiones del cerebro que nos permiten otorgar un valor sentimental a los recuerdos, controlar procesos intencionales o incluso formar representaciones simbólicas en las que participan zonas del lenguaje que se activan al registrar información. Modificaciones sinápticas para recordar. La sinapsis es el pilar fundamental de la formación y almacenamiento de los recuerdos. La señal eléctrica es propagada por la neurona situada antes del circuito, llamada neurona presináptica, y se transforma en una señal química, la cual desencadena una señal eléctrica en la neurona postsináptica. Potenciación a largo plazo. A cada recuerdo le corresponde una configuración particular de la actividad que se propaga de modo progresivo en las redes de neuronas, pero tales actividades no durarán más de 2 minutos. A finales del siglo XIX, Ramón y Cajal propuso la idea llamada el aprendizaje facilita la expansión y el crecimiento de las protuberancias, y a las que después se le iba a llamar sinapsis. Medio siglo más tarde, retomando esa primera formación, Donald Hebb propuso el modelo sobre la memoria. Casi 25 años más tarde, Timothy Bills y Terje Lemon descubren en el hipocampo un mecanismo de plasticidad sináptica, conocida como PLP, que significa potenciación a largo plazo. PLP corresponde a la propiedad de la sinapsis de ser modificables, de reforzarse tras breves e intensas descargas neuronales. Muchas gracias. Esta forma de plasticidad es un mecanismo fundamental en cuanto a la formación de los recuerdos. Las experiencias sensoriales modifican la eficacia de la sinapsis entre la neurona y la estructura del entramo neuronal.
Dependiendo del nivel de activación durante el aprendizaje, ciertas neuronas se refuerzan mientras que otras se irán debilitando. Del mismo modo, se irán creando nuevos contactos sinápticos eh, y estos procesos o cambios se graban en la red de activación. El rastro endémico es dinámico y frágil, del mismo modo es sensible a la interferencia. Durante el proceso se refuerzan algunas sinapsis y del mismo modo se van creando sinapsis nuevas funcionales en el circuito del cerebro activados en transcurso del aprendizaje, mientras que las modificaciones operadas sirven como señales indicadoras que permiten la reactivación en el circuito inicial. En el cerebro, la mayoría de las sinapsis modificadas que cambian de potencia eh, en función a la actividad neuronal utilizan un neuromediador que vendría siendo un aminoácido que se llama glutamato, ¿ya? Las sinapsis incluyen la terminación de una neurona presináptica, allí donde la prolongación de una neurona se conecta a una protuberancia, a una numerosa protuberancia de una neurona blanca postsináptica. Cuando la señal eléctrica alcanza el botón terminal, el glumato se libera en un espacio sináptico y se fija sobre los receptores especializados que se encuentran en las neuronas blancas. En condición de transmisión normal, uno de los receptores del glutamato, que vendría siendo el receptor AMPA, se activa y estimula las neuronas postsinápticas, asegurando la propagación del impulso nervioso de una neurona a la siguiente. Si las descargas de la primera neurona son muy intensas, interviene un número elevado de receptores de AMPA y la neurona postsináptica se activa intensamente y eso hace que entre en juego un segundo receptor de glutamato que vendría siendo el NMTA. Y la actividad de los receptores desencadenaría una plasticidad sináptica. En este caso, el resultado de la sensibilidad producto de la activación neuronal de las proteínas que constituyen el receptor de NMDA, que esto es inactivo en condiciones normales de transmisión sináptica, que se activa cuando la excitación neuronal adquiere cierta intensidad, en donde el canal iónico formado por el receptor NMDA se abren y los canales de calcio entran en la neurona postsináptica, transmitiendo un mensaje que da inicio a una cascada de reacciones moleculares que conducen a la modificación de la sinapsis. La investigación muestra la complejidad de los mecanismos implicados. La primera etapa crucial es la activación por el calcio, de un conjunto de proteínas que la principal de ellas es la quinasa, capaces de activar a otras proteínas al fosforilarlas. La alteración mediante sustancias farmacológicas o por la ingeniería genética del funcionamiento de otras quinasas, que vendrían siendo la quinasa A o C o la MAP quinasas, producen efectos similares. Ciertas quinasas que fosforilan de forma directa los receptores del glutamato los tornan más sensibles a actividades ulteriores, mientras que otras favorecen la liberación del neuromediador a niveles presinápticos. De un determinado umbral de activación sináptica en la superficie de las neuronas intervienen numerosos mecanismos bioquímicos que promueven una remodelación progresiva de las redes neuronales con la experiencia. Esto permite la modificación perdurablemente la eficacia de ciertas neuronas, del mismo modo crea nuevas conexiones. Otros mecanismos se ponen entonces en marcha para consolidar las modificaciones sinápticas, que vendría siendo la activación de genes y la síntesis de las proteínas en las neuronas. Las MAP quinasas, que constituyen una de las vías principales de señalización, son fosforiladas de inmediato en las neuronas activadas durante el aprendizaje y entonces activan los factores de transcripción. Los factores de transcripción se fijan sobre sitios de reconocimiento específicos del ADN, activando la expresión de ciertos genes, y los primeros genes blancos activados pertenecen a una categoría de genes precoces, que aseguran funciones importantes en las neuronas. La formación del recuerdo es un mecanismo de dos etapas. En la primera oleada rápida, los genes precoces se activan funcionando como conmutadores moleculares. Esto inicia en una respuesta genómica compleja en donde cambia la expresión de numerosos genes efectores, mientras que en la segunda fase se activan tales genes, las proteínas correspondientes se sintetizan y se transportan hasta la síntesis.
en donde se remodelan de manera perdurable las redes neuronales activas. El gen CIF268 es un gen precoz que se activa con rapidez en las neuronas de diferentes estructuras del cerebro en función del tipo de aprendizaje en curso. En cambio, los conocimientos fragmentados de los genes, de las redes de los genes y de los mecanismos moleculares que participan en la modificación de las redes neuronales, que se sabe que estos son complejos. Más de 1 millar de proteínas neuronales forman una red de interacciones donde cada una está conectada a otra cualquiera, entre 2, 3 o 4 intermediarios. En cambio, en un hombre más de 300 genes se han asociado a enfermedades genéticas características por un trastorno cognitivo. Y la complejidad en la organización de las redes neuronales del cerebro y en sus actividades aumenta con las modalidades y con los genes que controlan los funcionamientos y la plasticidad de las neuronas. En la apertura de canales, cuando una señal de intensidad débil llega a una terminación, a una terminación, el neuromediador glutamato se libera de la sinapsis y se fija en los receptores AMPA. Se convierte en señal química y se transmite a las neuronas postsinápticas. Cuando esta señal llega a su terminación presináptica es intensa. El glutamato se libera en gran cantidad y se activa, y también activa una variedad de receptores AMPA. Esta activación da una apertura a los canales de iones de calcio en las neuronas postsinápticas. La sinapsis es reforzada a través de este sistema. Y también estos conocimientos incompletos, por así decirlo, permiten el estudio de mecanismos celulares de ciertas moléculas que provocan el trastorno de la memoria, que están asociados a las enfermedades neurodegenerativas, que es, por ejemplo, el Alzheimer y el Parkinson. Bueno, algunos estudios en animales muestran que el impedimento de la producción de nuevas neuronas disminuye la facultad de aprendizaje. Alrededor de las 4 semanas de edad, las neuronas que están culminando su maduración se ponen sensibles a la activación neuronal y sus sinapsis son más plásticas. Durante el aprendizaje, estas neuronas se reclutan con las neuronas que sobreviven y participan en el proceso de almacenamiento del recuerdo. La función y mecanismos que se asocia a esto no se conoce bien aún. El hecho de recordar ciertas condiciones borra los recuerdos o hacerlos inaccesibles para recordarlo anteriormente. Varios estudios en animales muestran que al inyectar un inhibidor de síntesis de la proteína, justo en el lugar o durante o después de recordar una información memorizada y consolidarla, no altera un segundo intento, pero altera un segundo ensayo si no se inyecta dentro de 24 horas. Y en cualquier caso, la vulnerabilidad del recuerdo indica que debemos pensar más que la memoria como un elemento fijo que se puede sacar y después introducir en un sitio intacta tras cada uso, sino como algo dinámico y susceptible de cambios tras cada evocación.